Saludos a todos, mi nombre es Samuel Aracena y en esta ocasión les vengo a presentar mi proyecto final de selección de materiales, el cual consiste en la selección de un material para el mando a distancia de una llave de auto. A continuación les presentaré la etapa de traducción. Antes que nada quisiera definir el producto que se nos asignó, el cual fue una llave de auto. Estas no son más que un accesorio fundamental para el uso del automóvil. Estas le permiten al usuario acceder al vehículo y ponerlo en marcha. Las partes principales que la componen son las siguientes. Está el mando a distancia, que es el control remoto que incluye la llave. Generalmente sirve para que la persona pueda abrir el carro a una distancia X. Dependiendo del modelo de la llave, el mando a distancia también puede abrir el baúl o sonar la alarma y entre otras funcionalidades. También está el espadín, que es la parte metálica que se introduce en la cerradura del carro, ya sea para abrirlo o encenderlo. Y está el transponder, que es como una parte, componente electrónico que sirve para emitir las señales necesarias para poder abrir el carro a distancia. Dentro de las características que consideré que debe tener un mando a distancia, incluyen las siguientes: que no se rompa fácilmente al caer, que sea duradero, que sea resistente a rayaduras, que sea capaz de proteger los componentes internos del agua, que sea barato, que sea amigable con el medio ambiente y que tenga un peso liviano. Luego de haber identificado las características importantes para el producto, procedí a traducir las mismas en propiedades ya tangibles y para la característica de que no se rompa fácilmente al caer, tenemos las propiedades de alto límite elástico y módulo de Young. Estas dos propiedades son importantes para que el mando a distancia no sufra deformaciones permanentes cuando se exponga a algún tipo de esfuerzo, ya sea por ejemplo que una persona trate de doblarlo intencionalmente o si una persona se sienta encima de las llaves por error. Para esto debemos asegurar que el material pueda permanecer dentro de la zona de deformación elástica. Además de esto, se busca que el material empleado sea lo suficientemente rígido como para ser utilizado en el producto. También tenemos una alta tenacidad de la fractura y esto lo considero ya que las llaves tienden a ser tiradas, a sufrir múltiples caídas desde distintas alturas, y es por esto que es importante asegurar que el mando a distancia no se quiebre fácilmente o no presente fracturas importantes a lo largo de su vida útil. También tenemos alta tenacidad. Continuando con lo que dije de las caídas, es importante que el material pueda absorber suficiente energía cuando éste impacte contra una superficie. También tenemos las propiedades de durabilidad. Estas vienen de la característica de que sea duradero y que sea capaz de proteger los componentes internos del agua. Para eso tenemos una buena resistencia al agua salada, una buena resistencia al agua fresca, buena resistencia a ácidos débiles y buena resistencia a la radiación ultravioleta. Esto lo consideré porque el mando a distancia puede encontrarse en situaciones como por ejemplo que lo agarren con manos sudadas o que se caiga en un charco de agua. Y para la parte de radiación ultravioleta lo consideré porque las llaves pueden dejarse en un área donde le dé mucho sol, por ejemplo, y por estas razones se considerarán estas propiedades. Continuando con la identificación de propiedades, para la resistencia a las rayaduras consideré una dureza adecuada para que el material no pueda ser rayado fácilmente por otro y que se pueda preservar la estética del producto. También que sea barato, para eso tenemos un bajo costo. Usualmente las personas que compran un auto invierten mucho dinero, por lo que queremos que el mando a distancia no represente un costo extra o significativo para esa compra. Para amigable con el medio ambiente tenemos las propiedades de que sea reciclable y baja huella de carbono, y para un peso liviano tenemos baja densidad.
Una vez identificadas todas las propiedades, se clasificaron en no negociables y negociables. Para las no negociables son aquellas que son fundamental para el funcionamiento del producto, y aquí se incluye alto límite elástico, alto módulo de Young, alta tenacidad de la fractura, dureza adecuada, resistencia al agua salada, resistencia al agua fresca, resistencia a ácidos débiles y resistencia a la radiación ultravioleta. Para las negociables, que son aquellas que se puede tener algún rejuego o que quizás no son tan esenciales para el funcionamiento del mando a distancia, tenemos bajo costo, que sea reciclable, baja huella de carbono y baja densidad. En cuanto a las variables libres, tenemos la selección del material y el proceso de producción. También se define una restricción geométrica, que no es más que la forma que debe tener el producto, y para esta ocasión se eligió Shallow Non-Axisymmetric Dish Sheet. Ya para finalizar la parte de la traducción, se fijó el objetivo de minimizar la huella de carbono, ya que se busca que nuestro material tenga un impacto positivo en el medio ambiente. Ahora procederé a explicar la etapa del filtrado. Para la realización de este proyecto se utiliza como referencia un mando a distancia fabricado por la compañía Keyless Option, que es la que se ve en pantalla. Ellos fabrican distintos repuestos de llaves, entre estos el modelo que estamos utilizando. De ellos obtuvimos las dimensiones, que fueron 2 por 0.75 por 4 pulgadas. Llevando eso a metros es 0.0508 por 0.01905 por 0.1016 metros. La forma geométrica del mando a distancia que estamos tomando como referencia es rectangular, por lo que el área la obtenemos mediante la multiplicación de base por altura. En pantalla pueden ver los cálculos correspondientes y al final tenemos un área de 0.000516 metros al cuadrado. Sin embargo, este es el área total, más para este trabajo se utilizará un área reducida donde se concentra la mayor cantidad de fuerza. Esta área será igual a 0.0003226 metros al cuadrado. Ahora procederemos a calcular la fuerza que se utilizará, y para esto tomaremos un caso extremo en el que una persona de peso pesado se sienta encima de la llama. Esta persona tiene un peso de 300 libras o 136.06 kilogramos. Entonces, para calcular la fuerza, utilizamos la fórmula de masa por gravedad. Tomamos la masa en kilogramos por la gravedad de la Tierra de 9.81 metros sobre segundo al cuadrado y obtenemos la fuerza de 1334.75 newtons. La primera propiedad que vamos a calcular es la del límite elástico, y para esto tomamos la fuerza que acabamos de encontrar y la dividimos entre el área reducida que utilizaremos para este trabajo. En pantalla pueden ver los cálculos y al final tenemos un resultado de 4.13 megapascales. A continuación, calcularemos el módulo de Young. Este se calcula dividiendo el límite elástico entre la elongación, que para este caso no puede exceder un 0.003. Nuevamente en pantalla pueden ver los cálculos y al final tenemos un resultado de 1.37 gigapascales. Siguiendo con los cálculos, ahora calcularemos la dureza. Esta se calcula dividiendo el límite elástico entre 3.3. Nuevamente en pantalla pueden ver el procedimiento y tenemos al final un resultado de 1.25 HB. Para el cálculo de la tenacidad quisiera introducir otro caso extremo, y es el de dejar caer la llave desde un edificio de altura de 6.5 metros. También tenemos en consideración la masa de la llave, que es de 0.032 kilogramos.
Y lo primero que hacemos es buscar la velocidad justo antes de impactar el suelo. Utilizamos la fórmula que ven en pantalla de velocidad es igual a raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por altura y obtenemos un resultado de 11.28 metros sobre segundos. Con esa velocidad vamos a la ecuación de energía cinética que está justo abajo en la pantalla y tenemos un resultado al final de 2.0384 joules. Esa es la energía de impacto y llevando eso a kilojoules sería 0.00203 kilojoules. Ya para entonces buscar la tenacidad, dividimos esa energía en kilojoules sobre el área concentrada de trabajo y al final tenemos una tenacidad de 6.29 kilojoules sobre metro cuadrado. En cuanto a las propiedades de durabilidad, se considerarán las dos mejores categorías para cada caso. Para resistencia al agua salada, resistencia a agua fresca y resistencia a ácidos débiles tenemos aceptable y excelente. Y para la resistencia a los rayos o a la radiación ultravioleta tenemos bueno y excelente. Por último, quisiera recordar la restricción geométrica que definimos en la traducción, la cual fue Shallow Non-Axisymmetric Dish Sheet. Una vez calculadas todas las propiedades que voy a utilizar, fui al software de Granta y utilizando un limit las introduje. En pantalla pueden ver cómo introduje los valores para cada propiedad. Y ya para finalizar la etapa del filtrado, en pantalla pueden ver algunos de los materiales que obtuve luego de introducir todos los valores. De todos los materiales que hay en la base de datos de Granta, se filtraron unos 869 materiales que sí cumplen con las especificaciones que calculé. Ya con los materiales filtrados, ahora pasamos a la etapa de ranqueo. Para evaluar el desempeño de los materiales filtrados, he decidido utilizar 4 índices, los cuales se ven en la pantalla. El primero consiste en el módulo de Young elevado a un medio, dividido entre el precio por la emisión de huella de carbono. Este índice lo consideré porque estoy buscando que mi objeto sea lo más rígido posible y que sea capaz de mantener su forma. Por eso hemos colocado el módulo de Young arriba en el numerador para maximizar esa propiedad. Y también en cuanto al precio, quiero que sea lo más bajo posible y también quiero disminuir la huella de carbono, que para recordar, el objetivo que nos planteamos en la traducción fue el de reducir esta última propiedad. En segundo lugar, tenemos el índice de tenacidad de la fractura sobre emisión de huella de carbono. Este índice lo consideré porque, como había definido en la traducción, las llaves del auto suelen sufrir muchas caídas, por lo que quiero maximizar la resistencia del mando a distancia a que se propaguen grietas que puedan causar una fractura. Y a su vez quiero disminuir la emisión de huella de carbono, por lo que coloqué esta propiedad abajo en el denominador. En tercer lugar, tenemos la tenacidad sobre la emisión de huella de carbono. Y continuando hablando de esto de caídas, es importante que cuando se caiga la llave pueda absorber mucha energía. Por eso estamos buscando maximizar la tenacidad y a su vez seguimos con lo de disminuir la emisión de huella de carbono. Ya por último tenemos el índice de dureza, Vickers, sobre el precio por densidad. Y la dureza, aquí queremos maximizarla para que no se pueda rayar fácilmente el producto. Y a su vez estamos buscando una disminución en el precio y en la densidad. Entonces, a esos índices le asigné un peso relativo, que también lo pueden observar en pantalla. Ese peso relativo lo consideré de acuerdo a qué tan importante creo que es cada índice. Como estoy dándole prioridad a la rigidez y a la forma, tenemos el índice de módulo de Young sobre precio por huella de carbono con un valor de 100.
El segundo caso más común es el de las caídas, por lo que tenemos el índice de tenacidad de la fractura sobre huella de carbono y tenacidad sobre huella de carbono en segundo y tercer lugar, respectivamente, con un valor de 75 y 50. Y por último, a pesar de que la dureza es importante, le asigné el último valor, ya que el mando a distancia quizás puede funcionar con algunos rayones, por lo que no consideré que fuera tan necesaria y le puse un peso relativo de 25. En pantalla pueden ver el gráfico de nuestro primer índice, el cual es módulo de Young a la medio sobre precio por huella de carbono. Para esta ocasión se estará tomando el top 10 o los mejores 10 materiales que cumplan para cada índice. A la derecha pueden ver la lista, señalado en azul los materiales que mejor cumplen. Y a la izquierda, ya en el gráfico, se ve la posición de cada material y el nombre dentro del universo de materiales. Ahora seguimos con nuestro índice número 2, tenacidad a la fractura sobre huella de carbono. Nuevamente está el top 10 a la derecha, señalado en azul, y en la parte izquierda está el gráfico con los 10 mejores materiales y su posición. Ahora se muestra el top 10 para nuestro índice número 3 de tenacidad sobre huella de carbono. Pueden ver también la lista y la posición de cada material en la gráfica. Y ya por último tenemos el top 10 de nuestro índice número 4, dureza Vickers entre precio por densidad. También está la lista y el gráfico con las posiciones. Ahora quisiera explicar un poco más sobre la metodología que se utilizó para el ranqueo. Luego de tener el top 10 de cada índice, se llevó a una tabla donde se ponían esos materiales y se le asignaba un número de posición, donde 10 representa el mejor material de ese índice y 1 representa el peor material dentro del top 10. A ese número de posición se le multiplicó por el peso relativo que se había definido anteriormente y se obtuvo un resultado. En pantalla pueden ver el resultado de todos los materiales para cada índice. Ya en esta tabla tenemos una lista de todos los materiales, de todos los índices y la sumatoria de resultados. En la última columna de total están esos puntos y podemos ver que los 4 materiales que mayor puntuación tienen están señalados en verde. Estos serán los que serán escogidos para la etapa de documentación. Ya para finalizar, tenemos los 4 materiales que pasarán a la etapa de documentación. Tenemos 3 tipos de aceros inoxidables. El primero es martensítico 440C, el segundo martensítico 440B y el tercero austentítico 308L. También tenemos una aleación de níquel, hierro y cromo, Incoloy 800. Ahora exploraremos más información sobre los 4 materiales que mencioné a través de la etapa de documentación. Iniciaremos hablando del acero inoxidable martensítico 440C. El acero inoxidable martensítico IC440C recocido es un tipo de acero inoxidable de alta templabilidad y alto contenido de carbono. Para esto quisiera explicar un poco más sobre la diferencia en los grados en el acero inoxidable 440. Y para este material tenemos diferentes clasificaciones según el contenido de carbono que tengan. Por ejemplo, el 440A es el que menos tiene carbono, luego le sigue el 440B y así sucesivamente. Dentro de toda esa clasificación, el tipo C es el que tiene el mayor contenido de carbono. Esto lo hace un material deseable para la elaboración de objetos como cuchillos. Es más deseable que el 440A, que tiene menos carbono.
Y también podemos decir que la variante C está más disponible en el mercado, o sea, se encuentra con mayor facilidad que cualquier otra variante dentro del tipo 440. Hablando ya un poco más sobre las características de este material, podemos decir que tiene una buena resistencia a la corrosión en ambientes domésticos e industriales suaves. Esto incluye, por ejemplo, el agua dulce, materiales orgánicos, ácidos suaves y productos derivados del petróleo. También tienen una gran resistencia, dureza y resistencia al desgaste cuando se encuentra en estado templado y revenido. Gracias a su excelente templabilidad, tiene la capacidad de endurecerse hasta RC60 dependiendo del contenido de carbono y el tamaño de la sección. Entonces, para hacer un resumen breve, este material tiene un alto contenido de carbono y también una característica prominente del mismo es que es muy resistente a la corrosión. Aquí podemos ver un resumen de la composición del material, ya que este pertenece a la familia de metales ferrosos, es de esperarse que el elemento con mayor porcentaje sea el hierro, que tiene un porcentaje entre 78 y 83%. Luego le sigue el cromo, con un porcentaje entre 16 y 18%. Y como había mencionado antes, el grado C es el que tiene mayor porcentaje de carbono, y aquí se evidencia que tiene un porcentaje entre 0.95 y 1.2%. Otros grados presentan un porcentaje mucho menor a este. Y así también tenemos los demás elementos con sus respectivos porcentajes. Ahora hablaremos un poco de los usos típicos que se le da a este material. En primer lugar, tenemos que se usa para el procesamiento de líquidos potencialmente corrosivos, como productos químicos, aceites, bebidas y aguas residuales. Esto también es de esperarse, ya que habíamos mencionado que el material tiene una buena resistencia a la corrosión. También se utiliza en usos estructurales en entornos corrosivos como plantas nucleares, barcos, instalaciones petrolíficas en alta mar, cables y tuberías y submarinos. También se utiliza en rodamientos de bolas y pistas, embujes, cubiertos, cinceles, cuchillas, piezas de bombas, instrumentos quirúrgicos y asientos de válvulas. Casi todos los usos que se le dan aquí son situaciones donde es importante proteger el producto de la corrosión. Al hablar de las fortalezas, seguimos mencionando lo que dijimos de la buena resistencia a la corrosión. También, como había dicho antes, tiene una excelente templabilidad, ya que es capaz de endurecerse hasta RC60. Y también presenta una buena combinación de resistencia a la fatiga y aceptable resistencia a la corrosión. En cuanto a las limitaciones, este puede alcanzar una dureza superior a materiales como el grado de acero inoxidable 440B, pero esto conlleva una reducción en las propiedades corrosivas. En otras palabras, aunque es muy bueno para la corrosión, si se endurece mucho, se van perdiendo estas propiedades corrosivas, que es algo que no vemos en el grado B. Ahora presento algunas propiedades importantes que saqué de la base de datos de Granta. En primer lugar tenemos las propiedades mecánicas. Podemos fijarnos en el módulo de Young, que oscila entre 190 y 210 gigapascales, que es un rango intermedio aceptable. Tenemos el límite elástico, que también es considerablemente bueno, con un rango entre 405 y 495 megapascales. Y otra información que nos puede interesar es la dureza Vickers, que tiene un rango entre 210 y 270 HB. Ahora tenemos las propiedades de impacto, donde vemos que la tenacidad de la fractura tiene un rango entre 57 y 90 megapascales por metro a la 0.5. Y otra información que tenemos es la tenacidad, que oscila entre 16.9 y 38.9 kJ por metro al cuadrado.
En cuanto a las propiedades de durabilidad, este presenta una condición de excelente en todas las propiedades que nos interesan, dígase uso de agua fresca, agua salada y ácidos débiles, y también presenta una categoría de excelente para la radiación ultravioleta. En cuanto a la disponibilidad, se hizo una investigación y en la República Dominicana no se encontraron proveedores que provean el acero inoxidable 440C, por lo que se investigaron proveedores internacionales. Entre los proveedores que encontré fueron los que se muestran en pantalla. Está la empresa Alco en el Reino Unido, Bao Steel en China, West Yorkshire Steel en Reino Unido, y Metal Tech International en Wisconsin, Estados Unidos. Debido a que a la cercanía se eligió la empresa de Wisconsin, Metal Tech International, y se calculó una distancia entre la empresa y el país, o de la empresa y el aeropuerto de las Américas, y se definió un valor de 3.250.237 kilómetros. Ahora seguiremos hablando del segundo material, que es el acero inoxidable martensítico 440V. Este tipo de acero comparte características muy similares al material anterior, ya que se trata del mismo tipo de acero, pero con un grado distinto. Este es un acero inoxidable martensítico de alto contenido de carbono, con una resistencia moderada a la corrosión, buena resistencia y la capacidad de obtener y mantener una dureza excelente de RC58, y también tiene una resistencia al desgaste. Solo para recordar, aunque tiene un alto contenido de carbono, se encuentra entre el A y el C, o sea, tiene mayor contenido de carbono que el 440A, pero tiene menos contenido de carbono que el 440C. También algo que podemos observar es el grado de dureza. El material anterior podía llegar a una dureza de RC60, pero el de este es un poco menor, que es de RC58. Bien, ya que el acero inoxidable 440B y el 440C son materiales homólogos, la composición es casi igual. Este material también pertenece a la clase de familia de metales ferrosos, por lo que el contenido de hierro es alto. Vemos que tiene un porcentaje de 78.2 entre 83.2%. El porcentaje de cromo es igual, 16 entre 18%, pero aquí se pueden fijar que el contenido de carbono es ligeramente menor. Si recuerdan, en el material anterior el porcentaje era entre 0.95 y 1.2%, pero aquí tenemos un porcentaje de carbono entre 0.75 y 0.95%. En cuanto a las aplicaciones o usos típicos, también es prácticamente igual. Este material se puede usar en ambientes donde se quiera una buena protección contra la corrosión, dígase procesamientos de líquidos corrosivos, entornos corrosivos como plantas nucleares, barcos, etcétera, rodamientos de bolas y pistas, bloques de calibre, moldes y matrices, cubiertos, componentes de válvula, cuchillos, instrumentos de medición y así sucesivamente. En cuanto a las fortalezas del material, podemos decir que es un material fuerte a altas temperaturas y es capaz de resistir la oxidación, carburación y otros tipos de corrosión. También tiene una excelente templabilidad, ya que puede endurecerse hasta RC58, y también tiene una alta resistencia a la abrasión. En cuanto a las limitaciones, podemos decir que no se recomienda su uso para procesos de soldadura, ya que tiende a endurecerse en el aire. Aquí tenemos las propiedades mecánicas y analizando las propiedades que nos interesa, podemos ver un módulo de Young entre 190 y 210 gigapascal.
También tenemos un límite elástico entre 380 y 470 megapascales. Y también tenemos la dureza de Vickers, que presenta un rango entre 200 y 260 HB. Para las propiedades de impacto tenemos una tenacidad de la fractura entre 59 y 94 megapascales por metro a la 0.5 y una tenacidad entre 18.2 y 42.4 kJ por metro al cuadrado. Al igual que el acero 440C, este presenta una categoría de excelente en todas las propiedades de durabilidad que nos interesa, dígase uso de agua fresca, salada, ácidos débiles y radiación ultravioleta. Para la disponibilidad utilizaremos como referencia la empresa Merutech, que es la misma que utilizamos para el grado 440C. En el país no se encontró ningún proveedor del grado 440B, por lo que decidimos usar la misma compañía. Ahora procederemos a hablar de la aleación de níquel, hierro y cromo en Colloy 800. Las aleaciones Incoloy pertenecen a la categoría de aceros inoxidables superaustentíticos. Estas aleaciones tienen níquel, cromo y hierro como metales bases, con aditivos como molibdeno, cobre, nitrógeno y silicio. Estas aleaciones son conocidas por su excelente resistencia a temperaturas elevadas y buena resistencia a la corrosión en una variedad de entornos corrosivos. La aleación Incoloy 800 es capaz de permanecer estable y mantener su estructura austentítica incluso después de exposiciones prolongadas a altas temperaturas. Otra característica de esta aleación es que tiene una buena resistencia y alta resistencia a ambientes oxidantes, reductores y acuosos. Las formas estándares o la forma estándar en la que está disponible esta aleación son redondas, planas, material de forja, turbo, placa, chapa, alambre y tira. En cuanto al resumen de la composición, vemos que el mayor porcentaje lo ocupa el hierro, con un porcentaje entre 39.5 y 50%. También tenemos el níquel, con un porcentaje entre 30 y 35%. Y también tenemos el cromo, que presenta porcentajes entre 19 y 23%. Al hablar de los usos típicos que se le da a este material, podemos mencionar equipos de tratamiento térmico, sistema de tuberías, tuberías de pirólisis petroquímica, revestimiento para elementos calefactores eléctricos, equipos de procesamiento de alimentos, intercambiadores de calor, equipos de carburación, elementos de calentamiento, revestimiento y tubería de generador de vapor nuclear. En cuanto a las fortalezas del material, podemos decir que es un material fuerte a altas temperaturas y es capaz de resistir la oxidación, carburación y otros tipos de corrosión. También podemos decir que tiene una alta temperatura de servicio y una alta resistencia a la ruptura por fluencia. Para las limitaciones, decimos que presenta una resistencia a ruptura inferior a otro tipo de aleación níquel hierro cromo, como es el tipo 800H. Al hablar de las propiedades mecánicas, vemos que tiene un módulo de Young entre 190 y 200 gigapascales y también un límite elástico entre 205 y 415 megapascales. Otro dato interesante es la dureza Vickers, que está entre 180 y 200 HB. Al hablar de las propiedades de impacto, vemos que tiene una tenacidad de la fractura entre 412 y 456 megapascales por metro a la 0.5 y también una tenacidad entre 871 y 1.7 por 10 a la 3 kJ por metro al cuadrado.
Para las propiedades de durabilidad, este se presenta excelente para uso en agua fresca, salada, ácidos débiles y en la radiación ultravioleta. En este caso, tampoco se encontraron proveedores que suplieran este material en la República Dominicana, por lo que volvimos a usar la empresa Merotech como referencia de proveedor. Ya para finalizar, el último material que vamos a documentar es el acero inoxidable austentítico 380L. El acero inoxidable IC308L es un acero inoxidable austenítico formulado para el formado primario de productos forjados. Es una versión baja en carbono del acero grado 308. Se caracteriza por tener una resistencia a la tracción moderadamente baja y una ductilidad moderadamente baja entre los aceros inoxidables austeníticos forjados. Este material generalmente se utiliza para realizar soldaduras por arco sumergido de acero inoxidable de grado 304. También se puede utilizar para soldar los grados estabilizados 321 y 347 en condiciones no corrosivas. En cuanto a la composición, este material pertenece a la clase de familia de metales ferrosos y el metal base es el hierro, por lo que este tiene un mayor porcentaje, que oscila entre 63,9 y 72%. También tenemos el cromo, que ocupa 19, entre 19 y 21%. Y también vemos el carbono, que es mucho menor que los materiales previos, con un porcentaje entre 0 y 0,03%. Al igual que los otros aceros inoxidables que estudiamos, este tiene su aplicación en ambientes corrosivos, como son procesamiento de líquidos potencialmente corrosivos y usos estructurales en entornos corrosivos. Dentro de las fortalezas podemos decir que tiene una buena resistencia a la corrosión y oxidación y que también presenta una buena combinación de resistencia a la fatiga y aceptable resistencia a la corrosión. Para las limitaciones tenemos que la resistencia a la tracción moderadamente baja y ductilidad moderadamente baja entre los aceros inoxidables austeníticos forjados. Para las propiedades mecánicas vemos que este tiene un módulo de Young entre 189 y 197 gigapascal, un límite elástico entre 187 y 227 megapascales y una dureza de Vickers entre 160 y 200 HB. Para las propiedades de impacto, podemos decir que tiene una tenacidad a la fractura entre 412 y 456 megapascales por metro a la 0,5 y para la tenacidad tiene unos rangos entre 871 y 1,07 por 10 a la 3 kJ sobre metro cuadrado. Para las propiedades de durabilidad se presenta una categoría excelente, tanto para el uso en agua salada, fresca, ácidos débiles y exposición a rayos UV. Al igual que todos los materiales anteriores, se escogió a la empresa Metal Tech International como el proveedor de referencia. Ya para finalizar la etapa de la documentación, quise hacer esta tabla, una tabla resumen, donde comparo los materiales documentados en base a las propiedades importantes o más importantes para nuestro proyecto. Y también decidí incluir un material que se utiliza actualmente. Yo estuve investigando y encontré que el ABS es un tipo de termoplástico que se utiliza actualmente para la elaboración del mando a distancia. Eh, Hasta aquí es posible encontrarse un poco extraño, raro, que hayan salido materiales metálicos como las mejores alternativas. Sin embargo, cuando lo comparamos con el material que se utiliza actualmente, nos podemos dar cuenta por qué, ya que los metales cumplen de mejor manera en casi todo.
vemos que, por ejemplo, en el límite elástico, casi, bueno, todos tienen un mayor valor que el ABS. Aquí podemos identificar el acero inoxidable grado 440C como el que mayor cumple, el que mayor tiene el límite elástico. Igual en el módulo de Young, la diferencia es bastante si comparamos el módulo de Young de los metales con el de el ABS. Quizás la ventaja que tiene usar el ABS es que es menos denso, por lo tanto quizás el peso sea menor. La densidad de los metales es casi relativamente igual, pero el ABS es mucho menos denso que los demás. Pero en otra categoría importante que quizás muchas empresas valoran es el precio. Vemos que la aleación de níquel, hierro y cromo resultó ser un poco costosa o bastante costosa en comparación con las demás. Eh, pero vemos que los aceros inoxidables son todos más económicos que el ABS. O sea que en términos monetarios nos saldría mucho mejor utilizar uno de esos metales, a excepción de la aleación que ya mencioné. En cuanto a la tenacidad, vemos también que la tenacidad en todos los materiales es bastante elevada en comparación con el ABS. Algo que me llamó mucho la atención fue los valores de la tenacidad y tenacidad de la fractura de la aleación de níquel, hierro y cromo. Si pueden ver en la tabla, es mucho mayor que la de los otros materiales. Yo hice una relación con el precio, que también es elevado en esta aleación, y quizás pensé que el alto precio se debe a que me da un mejor cumplimiento en cuanto a las propiedades de impacto, ya que son bastante elevadas. Y otra cosa que podemos ver es la dureza Vickers, que es relativamente igual en todos los metales. Y volvemos a ver que contra el ABS es mucho la diferencia. Y en cuanto al impacto ambiental con la emisión de la huella de carbono, los metales tienen un menor valor en este aspecto. La aleación de níquel, hierro y cromo está un poco elevada, pero aún así es menor que lo que nos presenta el ABS. Esta tabla más adelante la estudiaremos otra vez para hacer la selección del material, pero desde acá podemos ver una comparación ya directa entre los materiales que documenté y el material que se usa actualmente. Como parte también de la documentación, se incluyó la auditoría ECO o EcoAudit para evaluar el impacto ambiental de los materiales. Aquí les presento los parámetros del EcoAudit que utilizaré. En primer lugar tenemos la masa de 0.032 kilogramos, que la obtuve directamente ya de las especificaciones del modelo de llave que estamos utilizando. Las unidades o el lote de 100. El proceso primario para los metales que documenté será Extrusion Foil Rolling, y para el ABS, que es el material actual, utilizaremos extrusión de polímeros. La distancia, tenemos 3.250 kilómetros, que es la distancia del proveedor Metaltech hacia la República Dominicana. Y entonces, para el caso del ABS, investigamos otro proveedor que se encuentra en Pensilvania, Estados Unidos. El proveedor es la empresa Arkema y se calculó una distancia de 2.615 kilómetros desde allá hasta el aeropuerto de acá. Para el fin de vida usaremos landfill, y cuando este no esté disponible utilizaremos el down cycle. El transporte será air freight short haul, la vida útil de 20 años, y el país de uso o la región de uso será Latinoamérica.
En pantalla pueden ver cómo introduje los datos para la auditoría ECO. Aquí vemos los datos del acero inoxidable 440C. Ahora en pantalla pueden ver los datos del acero inoxidable 440B. Ahora pueden ver los datos de la aleación de níquel, hierro y cromo. Aquí están los datos del acero inoxidable austenítico 308L. Y finalmente tenemos los datos del material actual, ABS 15% carbon fiber, EMI shielding conductor. Bueno, ya aquí tenemos los resultados de la auditoría ECO. Vemos las dos gráficas de emisión de huella de carbono y de energía. Es evidente que el ABS es el que tiene el peor impacto ambiental. Pueden ver tanto para energía como huella de carbono, que el porcentaje es bastante alto. De los materiales que documentamos, la aleación níquel, hierro, cromo resultó también tener valores un poco elevados para ambas categorías. Vemos que los hierros, los aceros inoxidables tienen un impacto ambiental mucho mejor que los otros dos materiales. De aquí podemos decir que para la huella de carbono, el acero inoxidable 440B y el acero inoxidable 308L están empatados con un -6%, o sea, están empatados en mejor impacto ambiental. Y para el consumo de energía, vemos que el acero inoxidable 440B es el que mejor resulta, ya que tiene un porcentaje de -7%. Bien, ya hemos agotado todos los pasos de la metodología de ASPIC, incluyendo traducción, filtrado, ranqueo y documentación, al igual que la auditoría ECO. Y ahora voy a explicar la selección del material. El material que seleccioné para el mando a distancia de una llave de auto es el acero inoxidable martensítico IC440B Annealed. En el próximo slide vamos a explicar más por qué elegí este material. Ahora quisiera mostrarles nuevamente la tabla comparativa que analizamos hace un rato. Lo único que ahora solamente tenemos los 4 materiales que documenté y está subrayado en verde el rango de valores correspondiente al material que mejor cumple cada propiedad. Ahora les voy a explicar por qué elegí el acero inoxidable 440B. Primero que nada es importante recordar el objetivo de nuestra selección de material, el cual consiste en reducir la huella de carbono del producto. En base a esto, se escogería el acero inoxidable 308L, el cual tiene un menor rango de valores para la emisión de CO2. Lo pueden ver en pantalla. Sin embargo, cuando yo hice la auditoría ECO, yo pude ver que el material que mejor cumplía tanto en huella de carbono como en consumo de energía fue el acero inoxidable 440B. En base a eso decidí llevarme de los resultados de la auditoría ECO y utilizar el 440B como el material a utilizar. Aún así, estaría en cumplimiento con el objetivo, ya que como vimos en la otra tabla, cualquiera de los metales que hubiese escogido tiene una menor emisión de huella de carbono. También el material 440B nos presenta algunas ventajas, como un mayor módulo de ion de todos los materiales. Esto significa que se puede alcanzar una mayor rigidez que con los demás materiales. También es importante recordar que esta es una propiedad que tiene mucho peso para nuestra selección.
También, a pesar de no ser el mejor, en el acero 440B presenta el segundo mejor resultado en cuanto al el límite elástico y la dureza Vickers. O sea, es el segundo mejor y pude ver que las diferencias no eran muchas, eran casi igual, por lo que podemos decir que este material, el 440B, aún así estaría bien. Otra propiedad donde el acero tipo 440V demuestra mejor cumplimiento es en la densidad, ya que en conjunto con el 440C tiene un menor rango de valores para este. La diferencia es poca, pero una reducción en la densidad podría contribuir a la reducción del peso del producto. Y finalmente, algo que había mencionado antes es que la aleación de níquel, hierro y cromo resultó ser muy costosa. Tiene unas excelentes propiedades de impacto, mejor que cualquiera de los otros, pero el precio resultó ser muy elevado. El 440B, a pesar de que tiene menor propiedad de impacto, aún así estaría cumpliendo con lo que se quiere y el precio es mucho menor al de esa aleación. Por esa razón, decidí descartar esa y quedarme con el 440B. Una vez seleccionado el material, ahora aplicaremos la metodología de Ashby para la selección del proceso primario. Para la traducción, tenemos los parámetros en la tabla que se ve en pantalla. Buscamos el proceso primario, un tamaño de lote de 100 unidades y que el proceso sea adecuado para el material seleccionado. La masa, que fue la que utilizamos anteriormente para los cálculos del filtrado, es de 0.032 kilogramos. La restricción geométrica, que también es la forma que definimos en la traducción, es Shallow Non-Axisymmetric Dish Sheet. El material fue el que seleccionamos, el acero inoxidable 440B. Y como objetivos tenemos maximizar la tasa de producción, minimizar el costo de la inversión inicial y maximizar la proporción del uso del material. Y finalmente, como variable libre, tenemos la selección del proceso. Ahora continuaremos con la etapa del filtrado. Aquí en pantalla podemos observar cómo introduje los datos o los parámetros de la traducción en la base de datos de Granta. Luego de realizar el filtrado, solamente nos quedaron dos materiales de 146. El primero es Binder Printing y el otro es Ultrasonic Consolidation. Ya para el ranqueo, se buscó un índice que pudiera unir perfectamente los objetivos que nos planteamos y el índice que utilizamos fue proporción de uso del material por tasa de producción dividido entre el costo inicial de la inversión. Podemos ver el gráfico en pantalla y aquí como solamente tenía dos procesos, decidí utilizar el que mejor cumple, que es el de Binder Printing. Ahora hablaremos sobre la documentación del proceso. En la impresión con aglutinante, que es el nombre como se le conoce en español, en inglés es binder printing, un cabezal de impresión de chorro múltiple, como el de una impresora de chorro de burbujas, deposita gotas de 80 micrones de diámetro de aglutinante en una cama de polvo. Después de cada barrido del cabezal de impresión, se extiende una nueva y fina capa de polvo por la superficie del modelo, de modo que en el siguiente barrido del cabezal de impresión se crea una nueva capa de polvo adherido. Luego, el molde final se agita y se chorrea con aire presurizado para eliminar el exceso de polvo. Cuando se usa para hacer compactos verdes a partir de cerámicos, el polímero debe quemarse antes de sintetizar. Es posible una amplia variedad de combinaciones de polvos y aglutinantes. Al igual que con otros procesos de fabricación aditiva, se requiere un modelo sólido CAD de la pieza. En la parte derecha pueden ver una imagen de cómo el proceso funciona.
Ahora podemos ver una serie de datos pertinentes del proceso que se seleccionó. Vemos que se puede hacer varias formas, incluyendo la de D-Sheet, que es la que estamos utilizando. El rango de masa oscila entre 0,1 y 50 kilogramos. Para los procesos se puede utilizar para proceso primario, más no para el proceso secundario. En cuanto al tamaño del lote, este oscila entre 1 y 100 unidades. Y para el costo relativo por unidad, tenemos un precio de 8.1 entre $201 americanos. Y bien, luego de haber agotado un exhaustivo proceso para la selección del material y proceso de un mando a distancia de una llave de auto, quisiera hablar un poco sobre las conclusiones. En primer lugar, y sé que es algo que cualquier persona que esté viendo el video se va a preguntar, es sobre la selección sobre los materiales que me quedaron luego para la etapa de la documentación. Como había mencionado, fueron todos metálicos y eso es algo que puede levantar sospechas, ya que en la actualidad ese producto tiende a elaborarse de un polímero. Pero sin embargo, como vimos en la tabla comparativa, nos dimos cuenta que los metales cumplen casi todo de mejor manera que un polímero. Es más barato, tiene mejor propiedad de impacto, mejor módulo de Young, mejor límite elástico. Lo único que tiene de ventaja el polímero es que es menos tenso, pero después en todo lo demás lleva desventaja. A pesar de que son materiales inusuales, de que es un material inusual, yo mantengo mi postura de utilizar el acero inoxidable 440B como el material para el mando a distancia de una llave de auto. También algo que puedo mencionar es que pudimos cumplir con el objetivo planteado, ya que pudieron ver en la auditoría ECO que el material tuvo un mejor desempeño en cuanto a emisión de huella de carbono que el ABS, que es el material que se utiliza actualmente. De esta manera puedo decir que mi proyecto fue exitoso y que el material propuesto tiene un mejor impacto ambiental que el material que se utiliza actualmente. Muchas gracias por su atención y espero que el proyecto le haya servido de ayuda.